hija que ataca a su madre, ataca al Perú. Por cierto, Keiko Fujimori. Ya eso se está repitiendo por muchos sitios. Este video quiero enfatizar sobre la parte doctrinal, sobre lo que puede ser un aporte humilde, sencillo, a Pedro Castillo, profesor de primaria, rondero, agricultor, campesino, que estoy seguro que podrá tomar los consejos, recibirá muchos, y ojalá lo hacemos con la labor más humilde que puede hacer un peruano, con 3 profesiones, que podría dar algunas sugerencias. Una vez estando en España, prácticamente era el post-franquismo, Felipe González, lo escucho, estando en Madrid. Sufrimos de orfandad representativa, dijo en España, en Europa. Eso es lo que tú tienes que atacar, Pedrito Castillo. Esa orfandad es la que nuestra gente del último recóndito de la República no se ve representada. Y el halo mágico, aparente, de la última elección hace que los sapos, en detrimento de los supaypaguagua, con tus tucuirricos que todo lo ven, que todo lo oyen, han dicho manan cancho a estos miserables que depredan el Perú. Y, por cierto, hay esa gran esperanza. Hemos dicho, antes de entrar a la parte doctrinal, que Keiko Fujimori, bueno, pues yo la denuncié hace 10 años por narcotráfico. No podemos olvidar los peruanos que había un sujeto encarcelado, con las hijas encarceladas, denunciado por lavado de activos en la modalidad de narcotráfico, con 50 denuncias. Millonario, se metió en la pesca para disimular su tráfico de drogas. Me refiero a Eudocio Martínez, conocido en el mundo del AMPA como Oyuquito. ¿Qué hizo Keiko Fujimori? Con gran desparpajo, porque la plata le gusta mucho. Se fue a visitar a las 2 hijas de Oyuquito a la cárcel y por magia a los días salieron libres y ella las defendió. Increíble. Esto concatenado a que me siguen diciendo, oiga, Noriega Salaverry, usted está atacando a Fujimori porque está despechado, porque lo votaron de la masonería. Claro, honor que me votaron. Yo había hecho una labor que, según dicen los masones, nunca se había hecho desde el punto de vista filantrópico, humano. Había donado de mi dinero, escucha, Keiko Fujimori, nadie me dio las maletas, doné $500,000 para las obras filantrópicas que están ahí. Ustedes pueden recurrir a nuestro canal de YouTube, ponen Ricardo Noriega Salaverry, hay 22 capítulos sobre la masonería donde se explicita todo esto. En fin, habíamos dicho también de los sátrapas alrededor de la Keiko Fujimori. No podemos olvidarnos de Klimper. Klimper es un bandido que fue ministro de Agricultura del sátrapa, preso ahora por asesino y ladrón Alberto Fujimori. ¿Y por qué se hizo ministro de Agricultura? Porque estaba en la industria de la farmacia, pero compró unos terrenos a precio ridículo en el sur del Perú y ahora pues es un patriarca, porque leyes que ha impuesto él para no pagarle a los trabajadores que últimamente se levantaron. En fin, ¿pero dónde ha ido Klimper? Además de ser empresario millonario, se ha ido al Banco Central de Reserva, porque tú, Keiko Fujimori, lo has puesto ahí para que revise cómo van las reservas del Perú. Increíble. La parte doctrinal. Pedrito, están tratando de hacer escarnio, alarmar a la gente. Pedro es Venezuela, Pedro es Cuba. No, saca pecho. Así como Mandela tenía la ideología marxista, que son las contradicciones, porque tú no vas a llegar al comunismo, no vas a hacer lo que están repitiendo una serie de individuos. No hay comunismo, no hay socialismo del siglo XXI. Venezuela se le respeta porque es un país que tiene que estar solucionando sus problemas ellos. Cuba lo mismo.
¿Cómo es posible que Keiko Fujimori, que hace pocas horas ha dicho, Evo Morales, vete de acá, no opines? ¿Qué te has creído? Bueno, pues, que ya salga la resolución de nuestros burócratas de la Cancillería, ya tienen que decir algo, porque contrapelo, Keiko no dice nada, porque el presidente de Colombia dijo aplausos a la democracia. O sea, este es la del hortelano. En fin, voy a tratar brevemente, porque los tiempos son muy cortos en videos, el tema de Marx, de Lenin, de Mariátegui y de Haya de la Torre. Oiga, acá le va a venir diarrea a Mauricio Mulder, que de cariño le dicen perro rabioso, porque Haya de la Torre declara ser marxista, lo defiende. ¿Qué va a decir Jorge del Castillo? Que se ha hecho millonario con los grifos, con negocios turbios, tú lo sabes, Jorge, en compra de inmuebles, en venta de inmuebles, en los petroaudios que lo votaron de ministro, de primer ministro, en fin. ¿Qué van a decir cuando sepan, y ya lo saben por cierto, pero lo disimulan, que Haya de la Torre, el gran Víctor Raúl, que ganaba un sol mensualmente como presidente del Congreso, que murió en Vitarte en una casa donada, prestada, a diferencia de estos millonarios que se han hecho a costa de Víctor Raúl, se declara marxista? En fin, vamos a comenzar con Mariátegui, el gran Amauta. Cuando te digan mariateguista, como lo has especificado en tu plan de gobierno, que lo ha definido muy bien nuestro amigo Vladimir Cerrón, es el Amauta. ¿Qué hace el Amauta Mariátegui? Define el gamonal peruano. Y él, cuando viaja por Europa, bebiendo el marxismo, la palabra de Lenin, dice, no, acá en el Perú hay que sustituir la época feudal para entrar al capitalismo. Lógico. Y el Amauta dice, los españoles no nos colonizaron, no. Vino una ola depredadora de Europa contra nosotros. Tenemos que entrar al cambio entre feudalismo y capitalismo. Eso es lo que tú lograrías, Pedrito Castillo, porque de ese capitalismo hemos derivado otra vez en el gamonal de los que hacen monopolio, de los bancos, etcétera, que ya conocemos el tema de cómo está la prensa mermelera. Entonces, cuando el Amauta Mariátegui regresa de Europa, trata de imponer ello. Desgraciadamente, el accidente que lo lleva a que le amputen la pierna y a que muera muy joven, ni siquiera de 40, algo que significó un golpe. Hasta Víctor Raúl Haya de la Torre lo reconocía como un gran pensador. En ese pensamiento yo rescato algo muy importante, defendido por Marx, por Lenin y por Mariátegui, el sindicalismo. Lo siento por una experiencia personal. Cuando yo recién tenía 17, ya para cumplir 18 años, no tenía libreta electoral, lo que es ahora DNI, porque en esa época te daban a los 21 años. Tenía un gran maestro en la universidad, en mi primera profesión, que nos decía, muchachos, ustedes tienen que practicar, lo que yo les enseño tiene que ser concatenado con la práctica. No le dije nada a mis padres, agarré el comercio y comencé a ver oficina, agencias de empleos. Y ahí fue mi gran experiencia. Voy a la agencia de empleos, una cola tremenda. ¿Quiénes hacían cola? Desgraciadamente, damas que vienen de provincias, nuestras hermanas, que yo he compartido con ellas mucho, que quieren ser lo único que les ofrece la etapa feudal de Lima, que es ser empleadas del hogar y mayordomos de provincias. Hice mi cola y el gerente me vio raro, diferente a la empleada del hogar, y me dijo, oiga joven, ¿usted qué hace ahí? Pase adelante. No, le dije, señor, yo hago cola. Llegué a la cola, llegué a hablar con el gerente y me dice, ¿y usted qué hace acá? Mire, soy universitario, yo quiero practicar, no me paguen, no necesito que me paguen, quiero practicar. No, me dijo,
Usted ni siquiera es ciudadano, tiene 21 años. Le insistí tanto que me llevó ¿a dónde? Escucha, Carlos Rodríguez Pastor, me llevó a Química Suiza. Ahora tú eres dueño de Química Suiza. En esa época eran los suizos. Tal vez igual de abusivos como tú. Me lleva donde el gerente y me dice, usted es muy joven. Bueno, pues no quiere ganar ahí. Hay 70 señoritas y señoras que toman pedido de los vendedores, la farmacia. Teníamos representación de Lederle, de Roche, de Park Davis, de Mirurgia. Oiga, era la transnacional más grande del Perú en ese momento. Química Suiza, que ahora la tiene Rodríguez Pastor. Entonces, yo me hice amigo de estas damas, pero este gerente era un sátrapa, un miserable, oiga, un inservible. Dama que entraba a su oficina salía llorando. Era un tipo, un esparpento, pues no, era un tipo repudiable y su carácter parece un acomplejado. Entonces, lo que no podía hacer amablemente, enamorar a una dama, pretendía pues violarla en su despacho. Yo dije, esto no puede ser. Y leía en la universidad el principio del sindicato. El sindicato no necesariamente es el enfrentamiento entre empleador y empleado, no. Es como en Japón, se pone de acuerdo el presidente o el secretario general del sindicato con el presidente del directorio de la empresa. Y los dos discuten horas y horas para producir más y los dos ganan más. Acá no, acá es el enfrentamiento. Entonces en mi inspiración, en mi ímpetu juvenil, dije, a este hombre le armo un sindicato. La palabra sindicato en Química Suiza, como hasta ahora es Rodríguez Pastor, prohibida. Acá me van a ver muchos trabajadores de Química Suiza y estoy seguro que van a reaccionar. Dije, le armo un sindicato. Lo primero, convoqué unas damas que estaban ya bajo mis órdenes. Yo ganaba una pequeña propina, seguía estudiando en la universidad y le dije a las damas en un chifa que las invité, vamos a formar un sindicato. Se pusieron a llorar, pensaban que yo era un enviado del gerente. Increíble. Hasta que las damas tomaron fuerza. Pusimos a un mayor, ya tenía libreta electoral, un supervisor, lo nombramos secretario general y vino el día D. El día D me paré en la mesa de directorio. ¿Por qué? No había dormido toda la noche. Yo dormí en una cama antigua, esas de bronce, sonaba porque el corazón me latía, no le dije nada a mis padres, fui a las 6 de la mañana y ya nos habíamos puesto de acuerdo con las damas, impetuosas, decididas, y con este supuesto secretario general. Cuando el gerente comenzaba a mentarles la madre de una esquina a vendedor de farmacia que no salía a tomar pedidos con teléfono fijo en esa época, a 10 para las 8, el gerente a kilómetros o a metros le decía fuera de acá y lo botaba de la empresa. Yo dije, acá nadie se mueve. En estos momentos queda constituido el sindicato de empleados de Química Suiza. ¿Y cuál es la norma? Que tienen que firmar un padrón. Si tienes el 50% más uno de firmas, queda instalado el sindicato. Firmó hasta la secretaria del gerente. Increíble. Y en eso escucho un estruendo. ¿Quiénes eran? Los obreros, que los habían encerrado en el sótano para que no hablen conmigo. Rompieron la puerta, hablaron y formamos, queda constituido el sindicato de empleados y obreros de Química Suiza. ¿Cómo terminó la historia? Yo repartiendo mis volantes en un mimeógrafo, porque el gerente los llevó a los mejores restaurantes de Lima, entre ellos el club de ejecutivos en el Hotel Crillon, que luego yo fui socio también. Y ese Noriega Salaverry es un politiquero, un comunista, como te dicen a ti ahora, Pedrito. Debe ser pues un comunistoide. ¿Qué quiere? Firmó el 51% en contra del sindicato. Llegó el día, vino el notario con el gerente. Usted Noriega Salaverry, acá está su cheque de 3 o 4 pequeños sueldos que me daban y está despedido. Le rompí el cheque y le tiré en la cara al gerente. Pero ¿cómo es la vida? Pedrito, acuérdate. Pasaron los años, yo me reuní en el Crillon en mi calidad de presidente del Rotary Club de Lima, el decano de la República, y me fui a buscar a aquel gerente que le había tirado el cheque roto en la cara, el abusivo, el sátrapa, el violador sexual en serie. Y me dijo, Noriega, quiero invitarlo a almorzar al club de ejecutivos. Mire la ironía. Me invita y me dice, tenía usted razón, Noriega. Esos suizos, unos desgraciados. Así como yo hice
con usted de votarlo, ellos me han votado a mí y no me han pagado lo que me corresponde. Pedrito, continúa y serás un presidente en la historia del Perú que bajo ideologías que no saben, esa Keiko Fujimori pues no sabe expresar absolutamente nada, llegarás indudablemente. Después de 12 constituciones que hemos tenido en el Perú, ahora no esperes 6 meses como te he dicho, de inmediato. Ya te di la fórmula para hacer una asamblea y convocar una asamblea constituyente vía referéndum. Que Dios nos ampare de esta Keiko Fujimori y sus cómplices corruptos. Y repitamos, por cierto, hija que ataca a su madre, ataca al Perú. Hasta la próxima. Gracias. Richard Yasta.